parte de esta jornada. Es una jornada bastante técnica, ¿ya? Porque lo que vamos a hablar es principalmente ahora ambiente explosivo, así que, bueno, los invito a que juntos ir tratando de entender un poquito lo que queremos tratar, ¿cierto? Los diferentes tipos de equipo y principalmente enfocarnos en la clasificación, que de alguna manera va a ser lo más importante en este tipo de instalaciones, ¿ya? Igual me gustaría aprovechar la oportunidad de poder agradecer enormemente el apoyo que hemos recibido de parte del ingeniero Nicolás Mínguez, que ha estado apoyándonos, ¿cierto?, con este pliego que es tan específico y tan complejo de ambientes explosivos. Así que, bueno, eso, y vamos a comenzar de inmediato con la presentación. Como ya mencionamos, ¿cierto? En todo el resto de estos pliegos, ¿cierto? Ahora vamos a enfocarnos principalmente en el pliego número 12, que habla justamente de ambientes explosivos, pero que si nosotros viéramos la norma 4 actual, es lo que se regulaba en el capítulo 16, pero claramente en el capítulo 16 solamente se veían los servicentros, por lo tanto ahora se cambia un poquito. En realidad no cambia un poco, cambia bastante, digamos, el alcance y el objetivo de este pliego, ¿ya? Por lo tanto, eh, dentro de los objetivos, ¿cierto?, es establecer los requisitos de seguridad de operación y especificar las reglas esenciales para el diseño, ejecución, explotación, mantenimiento y reparación cuando tenemos instalaciones de consumo que pueden presentar un riesgo de explosión cuando hay una presencia de sustancias inflamables. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener que tener presente, el tipo de sustancia inflamable con la cual nos podamos encontrar. Por esta razón, traté de separar el alcance, ¿cierto? Dado que, como les decía, la norma 4 actual hablaba solamente de instalaciones en servicentro. Ahora, el alcance y el campo de aplicación es completamente diferente y aborda cosas que antes no se abordaban, ¿cierto? En este caso, lo primero es que se aborda, digamos, cuando existe un riesgo de explosión frente a la presencia de polvos combustibles, fibras o partículas inflamables en suspensión. Entendiendo que obviamente todo esto acá tiene como relación que sean menores a 500 micrones de diámetro y por lo tanto, por esta razón, acá traté de incorporar algunos de los polvos combustibles más comunes que se encuentran en nuestro país, dentro de los cuales a ellos sí les aplicaría este pliego, ¿ya? Por otro lado, como les había dicho que traté de separar este alcance, también este alcance, digamos, aborda la presencia de gases o vapores inflamables o líquidos inflamables y por eso, ¿cierto? Ahí tenemos los diferentes tipos de instalaciones que se ven en la producción, exploración y perforación como el upstream, el midstream y el downstream enfocado en la refinería. También esto aplica a las distribuidoras de combustible y obviamente vamos a abordar lo que se había abordado en 2 páginas y media, ¿cierto? En el capítulo 16 de la norma 4 de estaciones de servicio, entendiendo que acá sí les aplica a la gasolina 93, 95, 97 por ser líquido inflamable. Ya recordando que el flashpoint es de alguna manera lo que diferencia a un líquido combustible de un líquido inflamable. Ya por eso era importante destacarlo. ¿Ya? Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas, ¿cierto? Se consideran aquellos lugares en los que, y aquí esto también es nuevo, se fabriquen, se procesen, manipulen, traten, utilicen o almacenen sustancias sólidas, líquidas o gaseosas susceptibles de inflamarse. ¿Ya? Y otra de las consideraciones es que este pliego no aplica a las minas subterráneas donde hay una presencia de grisú, que es un tipo de gas no detectable, ¿cierto? Solo a través de instrumentos y que es bastante dañino para la salud de las personas que están trabajando en ella. Dentro de la terminología, ¿cierto? Que ahora sí se establece una terminología más ad hoc a este tipo de instalaciones. Se habla primero de los aparatos a prueba de explosión, ¿ya? Y estos principalmente son equipos encerrados como los que ustedes están viendo acá, que tienen que ser capaces de resistir la explosión de un gas o un vapor específico que puede ocurrir en su interior y que va a operar a una temperatura exterior tal que la atmósfera inflamable que lo rodea no se enciende por su causa. Entonces ahí tenemos algunos de los aparatos a prueba de explosión más comunes, ¿cierto? Que uno puede ver, digamos, en este tipo de instalaciones, ¿ya?
teniendo presente que un aparato a prueba de explosión, ¿cierto? Va a tener diferentes características de construcción, ¿cierto? Porque pueden ser de aluminio, pueden ser de algún tipo de material de acero, pero aquí lo que se viene a mostrar principalmente es que obviamente la explosión tiene que estar al interior y que obviamente las dimensiones de este tipo de aparatos van a ir variando en función de la temperatura de ignición de los gases, ¿cierto?, que pueden estar en su interior. ¿Ya? De acá lo más importante a destacar es que tiene que ser capaz de soportar N veces las explosiones que se pueden originar, ¿cierto? Por eso que tienen que ser bastante fuertes, robustos, ¿cierto? Y también tienen que ser capaces de enfriar los gases en su camino en la salida de su junta, como se muestra acá. ¿Ya? Y acá, por otro lado, se muestran los sellos típicos, ¿cierto? Que son los que van a restringir el paso de gases o vapores desde una instalación a otra, cuando, por ejemplo, podamos abordar dentro de una instalación de este tipo los diferentes tipos de clasificación. ¿Ya? Dentro de la terminología también tenemos aparatos a prueba de ignición de polvos, ¿ya? Que son equipos encerrados de manera tal que no permite la penetración de polvo, como lo hice, ¿cierto? Y por lo tanto, acá se muestra un poquitito un ejemplo de lo que sería un aparato a prueba de ignición de polvos, donde yo voy a poder tener al interior de él un interruptor, ¿cierto? Entonces, yo traté de poner varias imágenes porque este pliego es bastante técnico y requiere o tiene mucha terminología, muchos conceptos que son un poquito complejos, pero que vamos a tratar de ir abordando de la mejor manera posible. Por eso, la importancia de la clasificación de estos lugares, ya que en este caso es donde ustedes van a tener que delimitar las instalaciones que se consideren como áreas clasificadas, ¿cierto? Donde va a depender el diferente tipo de atmósfera que se pueda encontrar en su interior. Y ahí es donde uno dice, ya este es clase 0, clase 1, clase 2, según corresponda. Por otro lado, también dentro de la terminología tenemos las envolventes antideflagrantes, ya que son los que pueden soportar efectos de la presión derivada de una explosión interna, los insertos en inmersión en aceite, como el equipo que se muestra acá, que de alguna manera me va a permitir, ¿cierto?, contar dentro de un líquido, digamos, para que me permita estar dentro de una atmósfera explosiva, ¿cierto? Dentro de esto también hay modos de protección que obviamente van a estar asociados con diferentes tipos de equipos eléctricos, siempre con la función de impedir la inflamación de una atmósfera explosiva, ¿ya? Por otro lado, igual se habla de los sistemas de seguridad intrínseca, ya que en el fondo igual es bastante complejo de explicar, pero quizá con la imagen es mucho más fácil. Acá se muestra claramente un medio de seguridad intrínseca que es la barrera de seguridad intrínseca, que es lo que está acá, ¿cierto? Y que lo que busca principalmente es poder reducir, ¿cierto?, la energía que se puede producir cuando ocurre alguna chispa o cuando se produce algún cortocircuito, ¿cierto? Y esto se logra a través de estas barreras de seguridad intrínseca, que es como de alguna manera lo que está separando, ¿cierto?, el área segura, esta línea roja, de un área clasificada. Entonces, de esta manera, ¿cierto?, hay métodos como este u otros que lo que hacen es justamente bajar, ya sea a través de equipos fijos o móviles, ¿cierto? En este caso, a través de pilas, ¿cierto? Uno va reduciendo los niveles de tensión y también, bueno, tensión, corriente, tiempo. Vamos a hacer que esta energía producida, ¿cierto?, sea bastante pequeñita en ese tiempo donde se puede producir este cortocircuito o esta chispa, de manera que eso queda limitado y por ahí también es importante destacar que estos niveles de potencia son bastante reducidos, generalmente 4 watts. Entonces, a eso se refiere principalmente, ¿ya? Dentro de los sistemas de seguridad, ¿cierto?, también se habla de un sistema de seguridad aumentada, en el cual, ¿cierto?, a diferencia del sistema de seguridad intrínseca, ¿cierto?, acá no existe la probabilidad de explosión, ya como si pudiera existir en otros medios, ¿ya? Y, bueno, estaba tratando de ver acá si podía hacer girar el video, pero lo que hacía principalmente el video era mostrar cómo funcionaba, ¿cierto?, la fijación de los tornillos en este tipo de equipos, ¿cierto?, y que en el fondo podía ser capaz él de contener, digamos, esa explosión. Sin embargo, el video lo que mostraba ahí principalmente es que tenía que fijarse en este tipo de tornillos y todo en su interior de una manera tal que quedara de manera hermética, ¿cierto? La idea es justamente que la explosión no salga por alguno de esos orificios. Entonces,
La principal diferencia entre ese y un sistema de seguridad aumentada es que en la seguridad aumentada claramente no hay probabilidades de explosión. ¿Ya? Por lo tanto, es un equipo mucho más robusto y que en la actualidad, ¿cierto? Podemos contar con equipos que son mucho más compactos incluso. ¿Ya? Pasando a los fundamentos para alcanzar la seguridad, ¿cierto? Lo que uno busca siempre va a ser acotar el riesgo de la presencia de atmósfera explosiva, ¿ya? Y por eso uno va a clasificar los emplazamientos donde se pueda producir una atmósfera explosiva, ¿ya? Según la clasificación en que se incluye el emplazamiento, va a ser necesario adoptar algunos de los tipos de medidas constructivas, ya sea a través de equipos de supervisión o intervención, como se establecen en este pliego, ¿ya? Por otro lado, ya, este punto igual es importante destacarlo. Todos los servicios que componen la cadena de las instalaciones de lugares peligrosos deberán ser realizados por un instalador autorizado por la superintendencia que posea los conocimientos específicos de este tipo de instalaciones, entendiendo claramente que requiere de un conocimiento mayor, ¿cierto? Por obviamente poder clasificar estas áreas, ¿cierto? Y poder ocupar, ¿cierto? Los equipos, materiales, canalizaciones que sean ad hoc para el tipo de área donde se esté trabajando. ¿Ya? Dentro de la clasificación de lugares peligrosos, que es el capítulo 7, también uno de los más importantes dentro de este pliego, ¿cierto? Se agrupan dos tipos de grupos, ¿cierto? En el grupo 2 tenemos el riesgo debido a gases, vapores o nieblas, mientras que en el grupo 3 es debido al polvo. Entonces, de acá el objetivo de la clasificación por zona es doble: precisar las categorías del equipo que se va a utilizar y limitar el acceso, digamos, a este tipo de zonas. Por eso es importante que siempre uno pueda comenzar la clasificación con una lista de sustancias, ¿cierto? Una vez que uno haya dicho, mira, tengo todas estas sustancias y yo las clasifiqué, si es del grupo 2 o si es del grupo 3, ¿cierto? También yo voy a elaborar, digamos, dentro de esta lista, cuáles son las fuentes de escape, por ejemplo, en los servicentros, ¿cierto? Estos ductos de escape de vapores, ¿cierto? Que están siempre alejados, digamos, de las islas. Ya tengo ahí un claro ejemplo. Y luego de ello, yo voy entonces dentro del plano, ¿cierto? Voy a tener una vista con cortes donde voy a decir, mira, este es un grupo 2, esto es un grupo 3 y por lo tanto de esa manera, ¿cierto? Yo puedo ir diseñando cómo voy a pasar la canalización desde una zona a otra con los sellos y con los equipos que ya mencionamos anteriormente, ¿ya? Dentro de las sustancias, ¿cierto? Que componen, digamos, este tipo de lugares peligrosos, ¿cierto? Habíamos dicho que está el grupo 2 y que está el grupo 3. Y que de alguna manera es bueno distinguirlo con el grupo 2, donde van a haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir una atmósfera explosiva, mientras que en el grupo 3 vamos a clasificar esto con los polvos inflamables, donde habíamos dicho al principio de esta presentación que consideran tamaños de partículas inferiores a los 500 micrones, ¿ya? Por eso va a ser importante siempre clasificar el entorno en función de la sustancia, ¿ya? Porque el grupo 2 y el grupo 3 tienen diferentes zonas, ¿ya? Como les decía, el pliego es bastante explicativo, pero para poder tratar de entender, que se entienda mejor, yo traté de ir agrupando esto, no hablando de partes o de numerales relativos, porque vamos a tener que ir para adelante, luego para atrás, para poder explicar esto. Entonces, las zonas del grupo 2, ¿cierto? Vamos a tener la zona 0, la 1 y la 2, donde la principal diferencia entre esto va a estar en la permanencia de esta atmósfera, que puede estar constituida por, en este caso, ¿cierto? La formación de gas, vapor o niebla. Entonces tenemos el grupo 0, la zona 0, donde esto está de modo permanente, versus la zona 1, donde forma ocasional, y en la zona 2, donde solo subsiste por espacios de tiempo muy breves. Esa es una de las principales diferencias en este tipo de zonas del grupo 2. Luego tenemos las zonas del grupo 3, donde va a ser principalmente lo mismo, solo que obviamente va a cambiar el número, pero sí vamos a tener la misma clasificación, donde vamos a tener la zona 20 en una forma permanente, ocasional o solo si subsiste por breve espacio de tiempo, digamos, este tipo de sustancias que pueden generar esta atmósfera explosiva. ¿Ya? De igual forma, se establece que todo este tipo de clasificaciones, ¿cierto? Todas estas reglas están basadas, digamos, en la norma UNE 60.079-10-2, mientras que para la anterior era la guía 1.
¿ya? Entonces acá traté de hacer un resumen porque en el fondo es mucha información técnica, pero en estricto rigor ya sabemos que hay diferentes categorías de aparatos para instalar de acuerdo a la clasificación del área. Eso lo vamos a ver en la sección 5, que era en el fondo parte de lo que ya habíamos hablado de los diferentes tipos de equipos, ¿cierto? Dentro de las diferentes zonas, ¿cierto? De grupo 2 o grupo 3, vamos a poder instalar este tipo de aparatos que pueden ser o que tienen que estar diseñados para funcionar bajo esas condiciones. Por otro lado, tenemos los emplazamientos del grupo 2 y también los emplazamientos del grupo 3, donde acá se busca, digamos, decir, mira, este es el equipo que a ti te va a servir para poder mostrar, ¿cierto? O para poder instalar, digamos, en ese tipo de instalación. ¿Ya? Traté de reagrupar eso y los sistemas de cableado exactamente lo mismo. En la sección 11 nos va a establecer el tipo de certificación que quiera tener ese cableado, los requisitos del cable y también los requisitos para su canalización. ¿Ya? Vámonos a las disposiciones generales. Este es uno de los puntos también más importantes porque obviamente nos vamos a encontrar con empresas desarrolladoras que van a decir, yo toda la vida he hecho la clasificación de acuerdo a la NFPA 70 y vamos a tener otra empresa que va a decir, bueno, yo lo hago a través de las normas IEC. Entonces, bueno, aquí un punto importante es que se puede aceptar instalaciones que cumplan o con una norma o con la otra, siempre y cuando la totalidad de la instalación cumpla con la norma específica que le aplique. ¿Ya? Y por otro lado, bueno, recalcar un poco lo que dijo Julio en la presentación anterior, donde todos los circuitos que alimentan equipos eléctricos en áreas peligrosas, ¿cierto?, deben estar protegidos por un dispositivo de detección de falla de arco eléctrico, que son algunos de los que mostré acá y que, bueno, ya se señalaron previamente. Otra de las cosas importantes es la documentación, ¿ya? Y aquí es súper claro que dice, para las instalaciones nuevas o ampliaciones de las existentes, ¿cierto? Se tiene que incluir la siguiente información. Y ahí es donde está la clasificación de área, ¿cierto? La adecuación del modo de protección y las condiciones especiales y que en el fondo viene a decir, oye, y ojo, el propietario debe conservar esto, ¿cierto? Porque para él va a ser mucho más fácil poder tener la clasificación de su área y no tener que estar pagando, ¿cierto?, a una empresa desarrolladora o a un experto que vuelva nuevamente a hacer una clasificación, porque entendiendo que esto es bastante rígido, no es tan fácil de hacer y puede ser un poquito costoso, pero bueno, la seguridad siempre es lo más importante en una instalación. Dado que ya hablamos de toda la clasificación de este tipo de instalaciones, ahora vamos a ir al capítulo 12, que es justamente el que habla de la instalación en islas de combustible, que era lo que obviamente se regulaba antes en el pliego 16. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, primero en el capítulo 7 está la clasificación, pero igual acá se hace alusión a que las instalaciones para suministro de combustibles a vehículos se consideran áreas del grupo 2, ¿ya? Eso es lo primero que hay que saber. Luego nos dice la extensión de cada una de las zonas se clasificará en zona 0, 1 o 2 en función del grado de escape y la ventilación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, el interior de la envolvente de los surtidores va a ser clasificado como zona 1 y ahí estamos hablando de esto, ¿cierto? Las envolventes exteriores de los cuerpos de los surtidores y la de todos aquellos elementos pertenecientes donde se puede originar un escape se clasifican como zona 2. ¿Ya? Entonces, todo lo que está fuera de la zona 1 claramente es la zona 2 y más adelante vamos a mostrar acá, por ejemplo, en estos anexos que forman parte de este pliego, cómo se clasifica, digamos, esta zona en función de la distancia, ¿cierto? Donde, por ejemplo, acá tenemos la zona 1 y acá afuera vamos a tener la zona 2. ¿Ya? Entonces, principalmente eso es lo que viene a decir esto, ¿ya? La zona 0, que es la más compleja, es lo que yo voy a tener dentro del tanque, ¿cierto? Acá abajito. Lo que tiene el tanque que almacena el combustible inflamable en este caso, va a ser considerado como zona 0, ¿ya? Dentro de la instalación en estas islas combustibles, la extensión de cada zona puede limitarse mediante la utilización de barreras, ¿cierto? Como se indica ahí, y por lo tanto también se hace cargo de un poco de los certificados cuando los equipos eléctricos van montados en este tipo de zonas peligrosas, ¿ya? Acá lo que quise tratar de mostrar, ¿cierto? Fue una fiscalización que tuvimos junto al Departamento de Combustibles Líquidos, donde claramente hay un equipo a prueba de explosión, el cual no está sellado porque ahí está la mano del fiscalizador, ¿cierto? Y está metiendo el dedo jara o está metiendo ahí un lápiz, eso claramente no debe ocurrir, ¿ya?
Como les decía, bueno, dentro de este pliego 12 se muestran diferentes anexos. Ya yo quise solamente mostrar uno, pero van a haber diferentes anexos en función del tipo de surtidor que abastezca de combustible, ¿cierto? Y ahí se demuestra también cuál es el tipo de extensión de esta zona, ¿ya? Por otro lado, dentro de este mismo pliego 12, se hace alusión a los conductores que se deben instalar, ¿cierto? Que aquí dice claramente cuál es la normativa que debe cumplir ese conductor. Se establecen secciones mínimas, ¿cierto? También se dispone que cuando hay una longitud superior, digamos, de una acometida receptora, mayor a los 5 metros, debe disponer de una protección contra cortocircuito y sobrecarga, ¿ya? Y generalmente acá en alimentaciones trifásicas siempre se va a ocupar el conductor de protección, mientras que en los circuitos monofásicos también. ¿De dónde viene esto? Bueno, más adelante lo vamos a mostrar, pero por un tema de aterrizaje. También se hace alusión a las canalizaciones subterráneas cuando se utilizan cables armados, ¿cierto? Lo importante siempre va a ser, bueno, cumplir esto de las zanjas rellenas con arena, ¿cierto? Tener la señalética que se establece para que en el fondo sea más fácil poder realizar modificaciones o cambios o incluso, chuta, no puedo picar acá, entonces ya está claramente señalado, digamos, dónde está este tipo de canalizaciones. También se habla de las tuberías de acero que serán sin soldadura, galvanizadas interior y exteriormente, debiendo cumplir, digamos, este tipo de exigencias. Lo que quisimos mostrar acá fue claramente en una de estas visitas de fiscalización donde claramente no se cumple con esto, ¿cierto? Por otro lado, también ahí se indica que las canalizaciones de equipos portátiles o móviles, ¿cierto?, tienen que ser protegidas exteriormente contra la oxidación, ¿ya? Y en el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, ¿cierto? Eh, o de un emplazamiento peligroso a otro o no peligroso, así como la entrada y salida de envolventes, donde se pueden producir, se debe evitar el paso de gases o vapor. Entonces, acá estamos mostrando claramente los sellos, ¿cierto?, que se instalaron de mala forma, donde claramente no está sellado y ahí obviamente en una instalación de este tipo pueden haber vapores combustibles que pueden dar origen a una explosión. Claramente va a depender de la zona donde se esté, pero lo ideal es nunca llegar a esto, ¿cierto? Por eso se muestran las imágenes de no haga esto. También dentro de este pliego se habla de lo que es la red de fuerza, donde se dice que, bueno, acá, ¿cierto? La entrada de los cables y las tuberías se realizará de acuerdo al modo de protección previsto. Deberán cerrarse mediante piezas acordes, ¿cierto? Ahí estamos nuevamente viendo que no se están cerrando, digamos, los accesorios de esta instalación, de este equipo a prueba de explosión, donde se ve el lápiz mágico, ¿cierto? Que se ocupa ahí, bueno, para poder demostrar gráficamente que eso no está sellado, principalmente eso, ¿ya? Igual es importante mostrar que el cuadro de distribución general, ¿cierto?, del tablero debiera estar siempre en un emplazamiento no peligroso, fuera de estas zonas, ¿ya? Dentro de la red de alumbrado también se hace alusión a que la iluminación tiene que estar, ¿cierto?, fuera de las zonas peligrosas, por eso se indica, digamos, esta imagen donde por lo general, ¿cierto?, este tipo de luminarias están sobre los 4 o 5 metros, donde ya estamos fuera de una zona de este tipo, ¿cierto? Y que en el fondo este tipo de iluminación debe procurar la mayor seguridad al personal que trabaje de noche en las operaciones que deben ser realizadas de acuerdo a la actuación de ese personal. Para ir finalizando, ¿cierto? Acá está lo de los conductores de tierra que les decía, ¿cierto? Que de alguna manera se debe disponer de una red de tierra, ¿ya? Y que en este caso todas las partes metálicas de los equipos y aparatos eléctricos se deben conectar a tierra a través del conductor de protección, como claramente no se ve acá, ¿ya? Y bueno, con esto ya finalizamos, ¿cierto? La red de tierra, esto también es nuevo. En los almacenamientos del grupo 2, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando acá, las instalaciones tendrán un sistema de puesta a tierra donde se conectarán las cisternas de los camiones para descargar la electricidad estática, ¿ya? Espero haber sido breve con el tiempo que nos dieron, ¿cierto? Y quedamos atentos a las consultas que nos van a realizar. Eso, le doy el pase a María Isabel. Muchas gracias a todos por su eh, acompañamiento. Muchas gracias, Javier. Agradecemos tu presentación y nuevamente agradecemos a Julio también las ponencias realizadas el día de hoy. A continuación, procederemos a responder las consultas que han llegado a través del chat de consultas y para eso invito primero a Julio, por favor, para que nos pueda ayudar a responder.
Julio, la primera consulta dice así. En un circuito de varios enchufes de 10 amperes, ¿la protección termomagnética del circuito debería ser de 10 amperes? A ver, o sea, primero la protección del circuito va a estar relacionado por las cargas que yo tenga asociadas al circuito. Lo que quiere decir la norma es que los elementos, es decir, por ejemplo, si yo tengo un circuito que por mis cargas que voy a tener es de 10 amperes, yo tengo que preocuparme de los enchufes que voy a tener, los módulos de enchufe que voy a utilizar, soporten los 10 amperes. No quiere decir que yo al tener módulos de 10, mi circuito tiene que ser necesariamente de 10. ¿Ya? Mi circuito se relaciona con las necesidades de las cargas que yo tengo conectadas a él. Si esas cargas me determinan que mi circuito es de 10, yo voy y me preocupo que los enchufes que voy a utilizar son de 10. Si mi circuito va a ser de 16 amperes por las cargas que tengo, o porque el mínimo de la norma me pide 16, yo voy y me preocupo de que los módulos de los enchufes sean capaces de soportar 16 amperes. Así está en la norma. Ok, muchas gracias, Julio. La segunda consulta. ¿Los interruptores termomagnéticos deben ser todos omnipolar o solo el del interruptor del tablero general? ¿Qué pasa si tengo hasta 3 circuitos y no requiero protección general? ¿Los termomagnéticos de estos circuitos deben ser de corte omnipolar? Ya, mira, lo que establece la norma es que la protección general solamente es de corte omnipolar. ¿Ya? Ahí teníamos una diferencia, por ejemplo, la norma europea establece que todos los circuitos y protecciones que forman parte de una instalación son de corte omnipolar, en cambio la norma americana solo pide la protección general. Nosotros en esta ocasión consideramos que solo es la protección general que tiene que ser de corte omnipolar, y en el caso que no necesites protección de general corte omnipolar, los circuitos van a ser tal como están ahora, de un polo nomás. No requiero que los demás circuitos sean de corte omnipolar. La exigencia es solo para la protección general. Perfecto. Gracias, Julio. La siguiente consulta. Respecto al punto 5.1.4, si los centros de alumbrado son LED de 10 watts o inferior a 100 watts, ¿se declara el valor de la potencia de las luminarias? Sí, lo primero que la norma dice es que yo debo declarar la potencia de los artefactos o luminarias que tengo. En el caso que yo no tenga esa potencia, tengo que declarar mínimo 100. ¿Ya? Entonces, si tengo luminarias LED, voy a declarar la potencia que tengo, ¿ya? Porque se entiende que son luminarias fijas las que yo voy a declarar. No podría yo decir, oye, voy a colocar un soquete y voy a colocar en ella una luminaria LED, una lámpara LED, porque esa luminaria se puede cambiar en cualquier minuto. Cuando es la luminaria en sí, es una luminaria fija que está diseñada para esa potencia e instalada para esa potencia. Perfecto, gracias, Julio. La siguiente consulta. Si no se puede asignar potencia a las plantas libres en edificios de oficinas, ¿cómo se logra que la compañía eléctrica construya un empalme con las características futuras de potencia y no tener que realizar aumento de potencia constantemente según ingreso de los distintos T1 de cada oficina? Ya, lo primero que uno debería hacer hay dos cosas. Acuérdense que los empalmes se pueden construir, los puede construir un instalador o los puede construir la empresa distribuidora. Primero, en planta libre, yo debería declarar la planta libre como un provisorio. Es decir, declaro un provisorio, acuérdense que los provisorios te dejan hasta 18 meses ahora, y declaro la instalación por 18 meses. ¿Ya? Y con ese provisorio declaro la potencia total. ¿Ya? En el provisorio yo puedo declarar la potencia total, sí, la puedo. Es decir, que construyo mi empalme con la potencia total, declaro el provisorio y después ese provisorio tiene un tiempo, y después de que yo termine las instalaciones, la empiece a adjudicar, yo voy a ir conectando la potencia nueva y voy a pasar ese empalme de un empalme provisorio a uno definitivo. Pero lo que construí y pagué es un empalme definitivo. Yo mando a construir mi empalme definitivo y lo conecto en forma provisoria. Acuérdense que el empalme yo lo puedo construir, incluso yo podría construir un empalme, por ejemplo, de 100 amperes y pedir que tenga una protección de 50, para que después lo único que tenga que hacer más adelante es solo cambiar la protección. Entonces, de esa forma se hace. Perfecto, gracias, Julio. Julio, ¿puedes hablar nuevamente o recordar la retroactividad de los pliegos técnicos? Ya, el tema, primero, los pliegos técnicos no son retroactivos,
los pliegos técnicos solo aplican, como dice la norma, desde el 11 de julio en adelante, es decir, todas las instalaciones nuevas que se presenten y que se ejecuten desde el 11 de julio les va a aplicar esto, y no les va a aplicar a todas las que antes de esa fecha tengan el permiso de edificación. El reglamento dice que son los que tengan el permiso. El reglamento no dice los que presenten, dice netamente los que hayan obtenido el permiso antes de la entrada en vigencia de la norma. Las normas no son retroactivos. Eso no quita de que yo como mandante, por ejemplo, vi que había una pregunta relacionada por esto en los hospitales, no quita que yo como mandante pueda exigir al proyectista que me aplique esta norma. Eso es netamente condición del mandante o si quiere aplicar temas puntuales de la norma, pero en realidad la norma legalmente entra el 11 de julio. Perfecto, gracias, Julio. La siguiente consulta. En un hospital, ¿se puede diseñar instalaciones eléctricas mixtas de la norma americana NFPA y norma IEC? No. El hospital en sí tiene que diseñarse con una de las dos normas, ya sea con la IEC o con la NFPA. No se pueden hacer mix de normas. Eso lo deja claro el pliego, el que rige para todas, y yo adicionalmente diseño y construyo con estas otras dos normas, pero tiene que ser una de las dos. No puede ser parte de una y parte de otra. Ok. La siguiente consulta. ¿Quién es responsable de las mediciones cada 36 meses de los transformadores de aislación? Ya, más que de una prueba en puntual, prefiero responderle cómo está hecha la norma. La norma dice que las pruebas periódicas son responsabilidad de los propietarios. ¿Ya? Ellos son responsables de mantener sus instalaciones en buen estado. Eso viene de la legislación eléctrica. El tema de la prueba inicial es de quien está construyendo la instalación. Para entregarla, el que está construyendo la instalación hace la prueba inicial y después las pruebas periódicas, cada cierto tiempo, son responsabilidad del propietario realizar esas pruebas. Ok, gracias, Julio. Otra consulta. ¿Por qué la protección de detección de falla de arco no se hizo exigencia en todos los tableros si las fallas por arco o incendios por fallas eléctricas producto de los arcos son la mayoría? Mire, en la misma pregunta que se hizo cuando la primera vez que exigimos diferenciales. ¿Por qué se exigía diferenciales solo los enchufes sabiendo que era por el costo? Esa vez fue por el costo, porque no, en ese tiempo eran demasiado caros los diferenciales y ahora también la protección de arco recién está ingresando al mercado. Es una protección que antiguamente era una exigencia, por ejemplo, de la NFPA, pero siempre se fabricó en 110 volt. Nunca se fabricó en 220. Hasta hace poco llegó al mercado chileno esa protección y pensamos que el primer paso es en ciertas instalaciones. Eso no quita que cada uno de los propietarios pueda instalar esa protección. Aquí la norma exige el mínimo que es obligatorio en ciertas instalaciones. Si el usuario considera que su instalación requiere un nivel de seguridad, lo puede usar, ¿ya? Entonces, pero hoy día es por tema de costo y hay que ir dando el primer paso. Yo creo que esa es la forma que lo hemos hecho antes y es la forma que resultó. El diferencial partimos de una forma y hoy día ya no es tema. El diferencial se puede ocupar en todos los circuitos y es relevante para la seguridad de las personas. Ok, gracias, Julio. Y la última consulta para ti el día de hoy. ¿Las verificaciones rutinarias de centros hospitalarios serán aplicables a las instalaciones puestas en servicio antes de la entrada en vigencia del RIC 11? No, eso es que no, acuérdense que le acabo de decir que no es retroactivo el pliego, solo aplica a las instalaciones nuevas, pero eso no quita que yo como mandante de la construcción de ese hospital pida que me hagan esos ensayos, ¿ya? Eso no quita que se haga así, ¿ya? Pero no es obligatorio por parte de la SEC, o más que la SEC, acuérdense que esto no es que la SEC lo obligue, es lo que obliga a la regulación. La SEC lo que hace es exigir lo que está escrito. Ok, muchas gracias, Julio, por la atención a las consultas efectuadas. Ahora invitamos a Javier Hernández, por favor, para que complemente para que respondan las consultas realizadas con ambientes explosivos. Javier, la primera consulta. Considerando que la base del pliego RIC 12 es estándar IEC, en caso de considerar el punto donde se puede emplear NFPA 70, ¿toda la instalación debe cumplir dicho estándar?
Sí, gracias por la consulta, María Isabel. En este caso, claro, hay que recordar que dentro de la presentación, ¿cierto? Y específicamente el punto 8.1 de este pliego 12 establece que se van a aceptar, digamos, instalaciones que cumplan la norma IEC en todas sus partes o NFPA en la totalidad de la instalación en la que le aplique. Entonces, no se deben generar combinaciones de normas, ¿ya? Eso es lo importante, que en el fondo voy a aplicar o una o la otra, ¿ya? Igual, eso es lo que uno tiene que tener como presente, porque hay muchas cosas las cuales pueden como juntarse, ¿cierto? Pueden convivir, por ahí otras en las cuales no. Entonces, por eso se hace esa explicación. ¿Me voy con una o me voy con la otra en la totalidad? Eso. Gracias, Javier. Ahora, la segunda consulta realizada es la siguiente. En las islas de surtidores de benzina existen dos tipos de conductores que permiten este tipo de instalación según sus características, THHN y THWN. Pero en la norma 4 del 2003 se indica que en las canalizaciones subterráneas no se permiten dichos conductores. Favor aclarar este punto. Ya, sí, mira, ahí yo creo que igual Julio me puede ayudar a complementar, pero en este caso hay que recordar que ese tipo de conductores con aislación del tipo THHN, ¿cierto? No solamente se permiten para instalaciones de uso interior, ¿cierto? Entendiendo que la humedad a la cual puede quedar expuesto, ¿cierto? Puede darle un problema, digamos, a esto generando una rotura. Así que, en teoría, igual lo que establece esta normativa es bastante claro. Habla de que los conductores deben cumplir una normativa UNE, ¿cierto? Y bueno, ahí le doy el pase a Julio para que pueda ayudar a complementar esto. Sí, mira, lo que dice Javier, o sea, el tema que preguntan efectivamente era algo que pasaba en la norma anterior. Decía que no se puede utilizar conductores THCN en canalizaciones subterráneas, pero tal como lo vimos cuando presentamos el pliego de conductores y vimos los tipos de canalizaciones subterráneas, se dice claramente que se puede utilizar en canalizaciones subterráneas el conductor THCN y W, pero con una condición: solo en estaciones de servicio y solo cuando a la entrada del ducto, es decir, cuando entra el ducto existe un sello y en la salida existe un sello que haga hermética completamente esa instalación. Es decir, cuando se cumple esa condición, en estaciones de servicio se podría ocupar el THCN en forma subterránea. En ninguna otra instalación está permitido, solo en esa instalación está permitido bajo esa condición, entendiendo que ese es el conductor que es adecuado para los aceites, combustible. Entonces, sí se establece esa condición. Muchas gracias, Julio y Javier, por las ponencias realizadas hoy, además de las respuestas otorgadas a las distintas consultas que han efectuado en el chat habilitado para tal efecto. Agradecemos la asistencia de toda la ciudadanía y los invitamos cordialmente a la siguiente charla que se realizará el martes 8 de junio a las 10 a.m. También aprovecho de recordarles responder la encuesta que se encuentra en el link del chat. Perdón, se encuentra el link en el chat disponible. Además, quisiéramos invitar a los instaladores eléctricos que mantengan actualizados los correos electrónicos de la plataforma y declarador ante eventual información que la superintendencia les quiera entregar. Muy buenas tardes, que tengan un buen día.